La policía de Harfuch irrumpió en la mansión de los Chapitos y encontró 700 millones de pesos, toneladas de sustancias y un mapa de corrupción con nombres influyentes. La caída de los Chapitos no solo fue por el dinero, sino por traiciones internas que nadie vio venir. Lo que encontraron en una pared oculta será el puntapié inicial para poner fin a la guerra contra los cárteles mexicanos. El asalto al santuario del imperio. Durante meses, la mansión escondida en la sierra había sido el centro de operaciones de la nueva estructura financiera de los Chapitos. Satélites, drones camuflados, escuchas clandestinas, seguimientos silenciosos alimentaban un expediente que crecía día tras día. No se trataba solo de lujo, se trataba de blindaje tecnológico, criptomonedas invisibles, rutas selladas y producción masiva a escala industrial. Una fortaleza diseñada para ser impenetrable, intocable, imposible de rastrear. Pero todo imperio comete errores. Y esta vez, el error vino de dentro. Antes de profundizar en esto, es evidente que la realidad era mucho peor de lo que cualquiera había imaginado. Y esto no será lo único que te dejará sin aliento. Un desertor silencioso, un nombre sin rostro, cruzó la línea y soltó la clave. Dentro de la mansión, se resguardaban más de 700 millones de pesos en efectivo. Junto a esa fortuna, una de las reservas de sustancias prohibidas más grandes jamás registradas en territorio mexicano. No era un rumor, era un mapa, un plano detallado del corazón mismo del poder de los Chapitos. Harfuch no planeó una redada, planeó una operación quirúrgica. Cada equipo, cada unidad, cada soldado tenía coordenadas específicas. No era un asalto improvisado, era una cirugía de alta precisión, diseñada para arrancar de raíz el símbolo máximo de impunidad del cártel. No se trataba de detener, se trataba de arrebatar. A las 4:06, un dron negro rasgó el cielo cubierto y confirmó visualmente el objetivo. 3 minutos después, el equipo Alfa irrumpía por el costado este. El acceso principal estaba sellado con acero importado, reforzado para resistir embates, pero no resistió. Una carga explosiva controlada abrió el primer portón como si fuera papel. Mientras tanto, helicópteros Blackout sobrevolaban el perímetro, detectando y neutralizando cualquier movimiento de seguridad privada. La reacción fue mínima. Algunos hombres huyeron al primer destello de luces militares. Otros, al ver la insignia de la Secretaría de la Defensa Nacional y el rostro de Harfuch, ni siquiera levantaron sus armas. El espectáculo dentro era dantesco. Lo que desde fuera parecía una simple mansión aislada en el bosque era en realidad un complejo de dimensiones aterradoras. 9 niveles subterráneos, un hangar escondido para aeronaves ligeras, una pista de aterrizaje camuflada entre la maleza, túneles ventilados artificialmente, bóvedas selladas al vacío con alarmas térmicas, cada rincón, cada pared, cada metro cuadrado, diseñado para resistir no horas, sino días de asedio. En el primer nivel subterráneo, 14 habitaciones completamente equipadas, artículos de lujo, relojes suizos, lingotes de oro, maletas repletas de dólares y euros, todo acompañado de tabletas electrónicas con registros financieros codificados. No era una casa, era un búnker corporativo. Más abajo, en el segundo nivel, la monstruosidad se revelaba en su forma más pura. Cientos de costales, sellados con las insignias del cártel, etiquetas con destinos grabados: Colombia, Italia, España, Nueva York. Cámaras frigoríficas albergaban bloques prensados de sustancias ilícitas, marcados con códigos únicos de exportación. Un conteo preliminar apuntaba a una cifra demencial: más de 400 toneladas listas para el comercio internacional. Pero el verdadero tesoro no estaba en el dinero, ni siquiera en la mercancía. Estaba detrás de una bóveda sellada mediante reconocimiento biométrico. Dentro, el alma financiera de los Chapitos latía en silencio. 40 millones de pesos apilados en anaqueles, monedas extranjeras de todos los continentes, relojes de alta gama, libretas escritas a mano. Y lo más escalofriante, un muro cubierto de fotografías. No eran recuerdos familiares, eran retratos de jueces, alcaldes, mandos militares, agentes federales. Cada rostro acompañado de un apodo, un número, una fecha, un inventario viviente de la corrupción.
Una cartografía del precio de la traición. Harfuch no pronunció palabra. Solo levantó su teléfono, capturó una imagen y ordenó lo inevitable: llevarse todo. Aquella madrugada no solo cayeron toneladas de sustancia ilegal, ni millones de pesos. Cayó algo más valioso. La red invisible que sostenía el poder de los chapitos comenzaba a resquebrajarse. Cada fotografía, cada nota, cada archivo incautado era un misil dirigido al corazón mismo del cártel. Y esto apenas empezaba. La anatomía de una fortaleza rota. Mientras las primeras luces artificiales de los helicópteros perforaban la negrura de la sierra, los equipos especiales comenzaron a desplegarse en los niveles subterráneos de la mansión. No se trataba de habitaciones aisladas ni escondites improvisados. Era un complejo diseñado para resistir ataques sostenidos, un híbrido entre búnker militar y bóveda bancaria. La estructura se extendía en diferentes direcciones bajo tierra, creando un laberinto de túneles, cámaras de almacenamiento y cuartos de operaciones cifradas. Cada acceso estaba blindado con puertas de acero, sensores de movimiento, sistemas biométricos de última generación. Sin embargo, el entrenamiento y la precisión quirúrgica del equipo de Harfuch convirtieron esos obstáculos en meros retrasos. Capa tras capa, los anillos de seguridad fueron cediendo hasta que el equipo táctico alcanzó el núcleo del complejo. Una sala de control enterrada a 30 metros de profundidad. Allí, en un espacio de apenas 70 metros cuadrados, se encontraba el verdadero cerebro de la operación. Consolas de monitoreo, servidores de alta capacidad, pantallas que reflejaban movimientos satelitales en tiempo real, mapas digitales de rutas aéreas y marítimas. No era un escondite improvisado, era un centro de comando donde cada operación internacional era supervisada segundo a segundo. Entre los servidores, los peritos encontraron algo inesperado: un sistema de comunicación interna basado en satélites privados, utilizando frecuencias diseñadas para evitar intercepciones gubernamentales. No solo operaban en el terreno físico, dominaban también el ciberespacio, con protocolos que incluían cambios de IP cada 60 segundos y encriptación de grado militar. Junto al sistema de comunicaciones, una bóveda secundaria resguardaba unidades USB con registros de transferencias financieras, archivos cifrados de envíos internacionales, contratos falsificados y, lo más delicado, expedientes codificados sobre funcionarios en activo que, según los archivos, facilitaban los movimientos del cártel en distintas regiones del país. Mientras los técnicos extraían los discos duros y los respaldos físicos, el hallazgo más devastador quedó expuesto. Un panel oculto detrás del servidor central contenía una serie de carpetas físicas, archivadas bajo códigos alfanuméricos, donde se detallaban las rutas de envío de mercancía ilícita desde Sudamérica hacia Europa, pasando por Centroamérica, el Caribe y enclaves africanos. Cada movimiento registrado con fechas, nombres de capitanes de barcos, matrículas de aeronaves privadas y rutas de embarque secundarias. El descubrimiento confirmó algo que solo se sospechaba. Los chapitos no solo controlaban corredores terrestres dentro de México, habían establecido una red global de transporte clandestino, utilizando cargueros fantasma, aviones privados registrados a empresas ficticias y rutas de exportación camufladas bajo comercio agrícola legal. Mientras el equipo Alfa aseguraba la sala de control, los otros escuadrones seguían avanzando a través de los niveles inferiores. Una cámara especialmente protegida reveló otro eslabón de la cadena criminal: documentación relacionada con inversiones en el mercado inmobiliario en Panamá, República Dominicana, España y Emiratos Árabes Unidos. No eran simples testaferros. Era una estructura de lavado de activos de escala transnacional, disfrazada de proyectos turísticos, desarrollos comerciales y fondos de inversión. Entre las cajas de documentos, una serie de pasaportes diplomáticos falsificados atrajo la atención de los investigadores. No se trataba de falsificaciones burdas, eran réplicas perfectas, capaces de resistir la mayoría de los controles internacionales. Algunos de esos pasaportes estaban asociados a identidades vinculadas directamente con operadores de logística y financieros de alto nivel. El cateo revelaba no solo el poder económico de los chapitos, sino su capacidad de infiltración política y su dominio en sectores estratégicos de la economía global. Lo que a simple vista parecía una fortaleza criminal, era, en realidad,
una máquina internacional de operación y lavado, engrasada durante años con impunidad, corrupción y tecnología. Mientras las horas avanzaban, los peritos comenzaron a consolidar la evidencia. Cada documento, cada archivo, cada servidor extraído era etiquetado y embalado siguiendo protocolos de cadena de custodia internacional. La magnitud del hallazgo obligó a solicitar refuerzos logísticos para el traslado de la evidencia, pues lo incautado superaba cualquier estimación previa. Antes del amanecer, un nuevo descubrimiento sacudió al equipo táctico. Oculta detrás de un muro falso, una galería subterránea llevaba a una segunda propiedad anexa, disimulada entre la maleza. Esta construcción secundaria funcionaba como centro de entrenamiento y al mismo tiempo como centro de distribución de sustancias ilícitas. Equipos de laboratorio móvil, sistemas de empaquetado automático, impresoras de etiquetas falsas con logos de empresas legales. Todo dispuesto para abastecer los mercados internacionales con precisión de reloj suizo. Sin embargo, el hallazgo más perturbador no fueron los paquetes listos para exportación ni el dinero escondido en compartimentos secretos. Fue un salón de reuniones camuflado, donde se hallaron pizarras digitales con esquemas operativos de células en Estados Unidos, Sudamérica, Europa y África. Cada célula marcada con códigos de color, roles específicos, fechas de renovación de contratos y procedimientos de evasión ante operativos internacionales. Harfuch, frente al mapa operativo global de los Chapitos, comprendió que no enfrentaban simplemente a un cártel local. Enfrentaban a una multinacional del crimen, un engranaje de intereses económicos, políticos y militares que se extendía mucho más allá de las fronteras nacionales. El amanecer no trajo alivio. Trajo la confirmación de que la operación no sería un golpe aislado. Sería el primer movimiento de una ofensiva estructural que cambiaría el tablero de juego para siempre. Mientras los convoyes comenzaban a evacuar las toneladas de evidencia, Harfuch sabía que cada archivo, cada coordenada, cada nombre extraído de esa mansión sería una nueva batalla. El cateo no era el final. Era la chispa que encendería una guerra sin cuartel contra una red criminal que hasta ese momento se creía invencible. El mapa de la corrupción revelado. Con la operación asegurada y la mansión bajo control total, el siguiente paso fue trasladar todo el material incautado a un centro de análisis forense militar. Cada documento, cada archivo, cada grabación empezaría a revelar una red de corrupción mucho más profunda de lo que cualquier reporte de inteligencia previo había sugerido. No era solo una cuestión de rutas clandestinas o dinero ilícito. Lo que Harfuch y su equipo comenzaron a descubrir era una infiltración masiva en instituciones públicas y privadas, tejida a lo largo de años mediante sobornos, amenazas silenciosas, regalos disfrazados de favores y favores transformados en contratos millonarios. Uno de los hallazgos iniciales fue un directorio encriptado, contenido en una de las tabletas encontradas en el núcleo financiero de la mansión. Dentro de ese archivo, bajo claves alfanuméricas, figuraban nombres de funcionarios activos en aduanas, fiscalías, corporaciones estatales, gobiernos municipales y tribunales. Cada nombre acompañado de un monto específico, una periodicidad de pago y, en algunos casos, un esquema de bonificaciones por operaciones exitosas. El directorio era una radiografía viva de la corrupción institucionalizada. No se trataba solo de funcionarios de bajo rango. Había magistrados federales, alcaldes de municipios estratégicos, directores de puertos comerciales y mandos medios de corporaciones de seguridad pública, cada uno de ellos vinculado directa o indirectamente con el sostenimiento del imperio financiero de los Chapitos. Uno de los archivos más delicados era un conjunto de contratos firmados a nombre de empresas fachada registradas en el Caribe, utilizados para realizar transferencias legales que camuflaban movimientos ilícitos. Estas empresas, aunque aparentaban operar en sectores como el turismo o la agroindustria, eran en realidad plataformas financieras para blanquear cientos de millones de pesos cada año. Entre la documentación física, sobresalió también un conjunto de libretas manuscritas, cuidadosamente codificadas, donde se registraban reuniones clandestinas con actores políticos y empresariales nacionales e internacionales. En esas anotaciones, los peritos identificaron citas celebradas en hoteles de lujo en la Ciudad de México, Monterrey, Cancún y Madrid,
además de transacciones realizadas en efectivo, en criptomonedas y mediante obras de arte adquiridas como medio de lavado. Cada anotación no era solo una prueba de corrupción, era una bomba de tiempo. Los nombres allí registrados comprometían no solo a actores del ámbito criminal, sino también a figuras de la vida pública cuya caída podría desencadenar crisis políticas de alcance nacional. Uno de los descubrimientos más alarmantes surgió de un servidor escondido en la sala de comunicaciones. Dentro, una base de datos detallaba los movimientos logísticos de envíos ilegales hacia Europa, utilizando aerolíneas de carga privada, empresas de paquetería internacional y contenedores marítimos camuflados como exportaciones agrícolas. La sofisticación era tal que incluso existían manuales internos con protocolos para evadir inspecciones aduaneras en puertos estratégicos de España, Italia, Bélgica y Países Bajos. Además, se identificó una lista de operadores financieros en Dubái, Panamá, Suiza y Hong Kong, encargados de mover las ganancias hacia cuentas blindadas por paraísos fiscales. No se trataba de movimientos improvisados. Era un circuito perfectamente aceitado, donde cada engranaje cumplía un papel vital para garantizar el flujo continuo de recursos. Mientras los analistas procesaban la magnitud de los hallazgos, un dato captó especial atención. Varios de los operadores financieros clave mantenían vínculos activos con consorcios internacionales dedicados a la inversión inmobiliaria y la gestión de fondos de inversión. De este modo, los capitales ilícitos eran reciclados como inversiones legítimas en desarrollos turísticos, centros comerciales y complejos habitacionales de alto lujo. Entre los documentos más impactantes estaba un informe interno elaborado por un asesor externo del cártel, donde se analizaba el impacto de cambios legislativos en México, Estados Unidos y Europa sobre las operaciones de blanqueo de activos. Este informe recomendaba estrategias para diversificar inversiones en sectores como energías renovables, tecnología médica y arte contemporáneo, demostrando un nivel de planeación estratégica digna de grandes corporativos internacionales. El panorama que emergía era desolador. No se trataba solo de una red de tráfico de sustancias prohibidas. Se trataba de un sistema económico paralelo, capaz de competir con conglomerados financieros legítimos, moviendo miles de millones de pesos anualmente en la sombra, protegido por estructuras políticas, empresariales y judiciales. A medida que las horas pasaban, Harfuch comprendía que el cateo no había desmantelado solo una mansión. Había derrumbado el pilar principal de una red transnacional que operaba bajo la fachada de legalidad, aprovechándose de cada grieta institucional disponible. La filtración de la información a través de los dispositivos asegurados también permitió activar un rastreo simultáneo en múltiples ciudades. Equipos tácticos se desplegaron en propiedades localizadas en Zapopan, Monterrey, Tijuana y Ciudad de México. En menos de 24 horas fueron aseguradas 4 residencias, 3 despachos contables y 2 empresas fachada, todas ellas vinculadas de manera directa con el núcleo financiero extraído de la mansión en Badiraguato. En una de las propiedades intervenidas en Zapopan, se encontró un laboratorio de falsificación de documentos de identidad de alta especialización, capaz de replicar licencias de conducir, pasaportes y documentos bancarios oficiales. En otra de las propiedades, una bodega industrial en Monterrey, fueron aseguradas toneladas de productos de lujo adquiridos como instrumentos de blanqueo, relojes, automóviles deportivos, joyería fina, obras de arte valoradas en millones de pesos. Cada hallazgo reforzaba la misma conclusión. Los chapitos no operaban como una organización criminal tradicional. Habían evolucionado hacia una entidad corporativa clandestina, con estructura, planeación estratégica y proyección internacional. Mientras el país amanecía sin saber aún la magnitud real de la operación, en los despachos del centro de mando de Harfuch se diseñaba ya la siguiente fase: la reacción desesperada de los chapitos. La mañana posterior al cateo en la mansión no fue una mañana cualquiera para el cártel. En menos de 6 horas, las noticias comenzaron a filtrarse entre los operadores financieros, los jefes de plaza y los enlaces políticos. La información robada del corazón del imperio ya estaba en manos de Harfuch. El impacto fue inmediato. Las órdenes que circularon por las redes clandestinas eran claras: cortar toda comunicación interna, replegar plazas estratégicas
y suspender operaciones en corredores principales. Pero no era suficiente. El golpe había sido demasiado profundo. Lo que siguió fue una cascada de errores provocados por el pánico. Algunos operadores comenzaron a transferir de manera urgente millones de pesos desde cuentas cifradas hacia destinos en Dubái, Panamá, Hong Kong y Suiza. Sin embargo, los movimientos no pasaron desapercibidos. La unidad de inteligencia financiera, coordinada directamente con Harfuch, ya había activado un rastreo simultáneo sobre las transacciones emergentes. En menos de 72 horas, más de 90 cuentas bancarias fueron congeladas, 14 propiedades de lujo en Europa fueron aseguradas y 2 cargamentos de precursores químicos, destinados a alimentar la producción ilícita en México, fueron interceptados en los puertos de Singapur y Rotterdam. La red logística internacional comenzaba a desmoronarse frente a los ojos atónitos de sus propios creadores. Mientras tanto, en territorio nacional, Harfuch intensificó su ofensiva. Basándose en la información decomisada, se giraron 25 órdenes de cateo simultáneo en distintos puntos estratégicos. Guadalajara, Tijuana, Mazatlán y Hermosillo se convirtieron en escenarios de intervenciones quirúrgicas, donde no se buscaba solamente incautar dinero o mercancía prohibida, sino destruir la estructura de protección institucional que había garantizado la supervivencia del cártel durante más de una década. En uno de esos operativos, realizado en una bodega industrial al sur de Hermosillo, los agentes encontraron documentación que vinculaba directamente a funcionarios de aduanas en Manzanillo y Lázaro Cárdenas con movimientos de exportación de cargamentos camuflados. También emergieron contratos con empresas de transporte marítimo en Ecuador y registros falsificados de exportaciones agrícolas hacia puertos europeos. El patrón era innegable. Los chapitos no solo traficaban mercancía ilícita, también administraban una red logística de alcance global, amparada bajo negocios que aparentaban ser legales. Cada nuevo hallazgo era un golpe no solo financiero, sino simbólico. La imagen de invulnerabilidad que los chapitos habían construido con tanto esmero comenzaba a resquebrajarse frente a la evidencia irrefutable de su colapso interno. La fractura dentro de la organización no tardó en hacerse evidente. Algunos operadores comenzaron a romper el silencio. Otros huyeron al extranjero, creyendo que encontrarían refugio en Panamá, Colombia o España. Lo que no sabían era que Harfuch ya había reactivado alianzas estratégicas de inteligencia internacional. La red de escape estaba contaminada. Cada movimiento, cada transferencia, cada intento de fuga era monitoreado y registrado en tiempo real. En Bogotá, un contenedor fue interceptado en el puerto de Buenaventura, conteniendo más de 12 millones de dólares ocultos bajo una fachada de exportación textil. En Barcelona, una residencia valorada en más de 5 millones de euros fue congelada por su vinculación con uno de los operadores financieros más cercanos al círculo de los chapitos. En Houston, una cuenta bancaria asociada a movimientos sospechosos en plataformas de criptomonedas fue bloqueada por orden directa del Buró Federal de Investigaciones. Mientras los eslabones financieros caían uno a uno, en el corazón de Sinaloa, el ambiente se tornaba irrespirable. El círculo cercano a los chapitos, acostumbrado durante años a operar bajo un manto de impunidad, entró en estado de paranoia. Se instauraron protocolos internos de emergencia, cambios constantes de líneas satelitales, cierre de casas de seguridad, destrucción masiva de documentación comprometedora. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Harfuch no solo tenía en su poder los nombres de los operadores principales, también tenía rutas, calendarios de exportaciones, listados de pagos de protección y, lo más devastador, la red política y empresarial que sostenía al cártel desde dentro del sistema. La respuesta desesperada de los chapitos no se limitó a intentos de fuga. La violencia comenzó a escalar. En los límites de Sinaloa y Durango, una caravana de sicarios intentó emboscar a una patrulla militar que realizaba tareas de reconocimiento en uno de los corredores principales. No contaban con la vigilancia aérea. Helicópteros artillados detectaron el movimiento y respondieron con contundencia. En menos de 10 minutos, el convoy fue destruido. 12 sicarios murieron en el enfrentamiento. 4 fueron capturados. Uno de ellos portaba un teléfono satelital con comunicaciones directas con el círculo de mando del cártel. Los audios recuperados del dispositivo no dejaron dudas.
Las órdenes eran claras: atacar cualquier unidad militar o policial que se acercara a las plazas principales. Era una declaración de guerra abierta, desesperada, sin estrategia, impulsada por el miedo a la inminente caída. Harfuch, lejos de replegarse, intensificó la presión. Cada ataque era respondido con nuevas intervenciones, nuevos decomisos, nuevas detenciones. La estrategia era simple: no dar respiro, no conceder tregua, no permitir que el cártel reorganizara sus líneas de defensa. La caída de la red financiera, la desarticulación de las rutas internacionales, la exposición pública de las redes de corrupción política y empresarial, sumado al quiebre interno de confianza entre operadores, había provocado una tormenta perfecta. Los chapitos ya no eran un enemigo impenetrable, ahora eran un blanco vulnerable, fragmentado, expuesto ante los ojos de un Estado que, bajo el liderazgo de Harfuch, no mostraba intención alguna de detenerse. Mientras el resto del país apenas comenzaba a enterarse del alcance real de la operación, en los centros de mando de las fuerzas especiales ya se trazaban los siguientes movimientos. La guerra silenciosa, que destruyó el imperio. En menos de una semana, los chapitos pasaron de ser una maquinaria de alcance mundial a un grupo acorralado, fragmentado, sumido en la paranoia. Lo que Harfuch había desatado no era simplemente una serie de cateos. Era el colapso ordenado de una red cuya sofisticación había sido su mayor fortaleza, pero también su condena. Con el material incautado en la mansión, Harfuch inició una fase completamente nueva de la ofensiva. Cada nombre registrado, cada cuenta asociada, cada propiedad vinculada, se convirtió en un blanco legítimo. No hubo espacio para la improvisación. Cada movimiento fue ejecutado con precisión, como quien desarma una bomba de relojería, pieza por pieza, hasta dejarla inerte. La información contenida en los discos duros decomisados permitió rastrear pagos de protección a funcionarios de alto nivel en estados clave. Veracruz, Jalisco, Baja California y Quintana Roo emergieron como nodos principales de corrupción, con alcaldes, legisladores y altos mandos de seguridad comprometidos en esquemas de encubrimiento y colaboración activa. Las órdenes de captura comenzaron a girarse de manera simultánea. En cuestión de días, figuras políticas de peso fueron arrestadas, suspendidas o forzadas a renunciar. La caída de estos personajes no solo debilitó la protección institucional de los chapitos, también envió un mensaje claro al resto de las organizaciones criminales. La era de la impunidad blindada había terminado. Mientras tanto, los operadores logísticos de los chapitos intentaron reconstruir fragmentos de su red, utilizando rutas alternas en Centroamérica y el Caribe. No lograron su objetivo. Harfuch, anticipando esta maniobra, había desplegado equipos de enlace en Panamá, República Dominicana y Costa Rica, coordinando interceptaciones y bloqueos financieros a través de acuerdos de colaboración internacional. Uno de los golpes más devastadores fue la incautación de un cargamento marítimo en el puerto de Colón, en Panamá, que contenía más de 100 toneladas de precursores químicos ocultos bajo mercancía agrícola. La operación no solo privó al cártel de materia prima esencial para su producción ilícita, también evidenció la profundidad de su red logística y la vulnerabilidad de sus nuevas rutas improvisadas. Mientras las rutas caían una tras otra, la fractura interna dentro del círculo de los chapitos se acentuó. El menor, atrapado en un laberinto de paranoia, comenzó a desconfiar de sus propios operadores. Algunos fueron ejecutados de manera interna, otros huyeron buscando protección en el extranjero. Los más desesperados ofrecieron información a cambio de seguridad, provocando una reacción en cadena de delaciones que aceleraron aún más el derrumbe. La unidad de inteligencia financiera, trabajando en paralelo con los equipos de Harfuch, logró identificar más de 180 transferencias sospechosas realizadas en los días posteriores al cateo. 120 de esas transferencias fueron congeladas en cuestión de horas, bloqueando el acceso a más de 200 millones de pesos que los chapitos intentaban salvar de la embestida. A nivel internacional, la presión también aumentó. En España, las autoridades aseguraron 3 residencias vinculadas a operadores financieros del cártel. En Suiza, cuentas bancarias valuadas en decenas de millones de dólares fueron congeladas bajo cargos de blanqueo de capitales.
En Emiratos Árabes Unidos, 2 operadores clave fueron arrestados mientras intentaban reubicar fondos utilizando plataformas de inversión en criptomonedas. El cerco era total. La caída del imperio no se daba únicamente en las calles mexicanas. Era un fenómeno global, impulsado por la evidencia contundente recuperada aquella madrugada en Badiraguato. Mientras tanto, en territorio nacional, los cárteles rivales comenzaron a moverse. Algunos intentaron ocupar las plazas dejadas vacías por el colapso de la estructura de los chapitos. Harfuch, anticipándose a esa dinámica, lanzó operativos preventivos en los corredores más críticos, evitando así que nuevos grupos criminales heredaran los territorios desprotegidos. La estrategia fue simple: mantener el caos bajo control, impedir la regeneración de redes criminales, sostener la presión sobre los residuos del imperio caído. Cada operativo, cada decomiso, cada arresto, era parte de una misma operación de asfixia total, una ofensiva que no dejaba espacio para la reestructuración ni la recuperación. Mientras los medios de comunicación apenas comenzaban a dimensionar el alcance real de los cateos, en las calles, en los corredores de poder, en los enclaves financieros internacionales, se sabía ya la verdad. Los chapitos habían sido heridos de muerte. La caída no fue un acto teatral. No hubo espectáculos mediáticos ni conferencias triunfalistas. Fue una guerra silenciosa, quirúrgica, implacable. Cada movimiento ejecutado por Harfuch fue un golpe calculado, dirigido no al espectáculo, sino al corazón operativo, financiero y logístico del cártel. Al final de esa primera fase, el balance era contundente: más de 700 millones de pesos decomisados en efectivo, cientos de toneladas de mercancía ilícita aseguradas, decenas de cuentas congeladas en 4 continentes, una red de corrupción política expuesta, una estructura logística internacional desmantelada y, sobre todo, la destrucción simbólica de la imagen de invulnerabilidad que durante años había protegido a los chapitos de la caída. El país no volvió a ser el mismo. Tampoco lo fue el ecosistema criminal que había operado durante décadas bajo el amparo de la corrupción y la indiferencia. Lo que Harfuch había demostrado no era solamente que el Estado podía golpear con fuerza. Había demostrado que podía golpear con inteligencia, paciencia, precisión. Mientras los convoyes blindados regresaban a sus bases, mientras los archivos asegurados continuaban alimentando nuevas operaciones encubiertas, mientras el eco de los cateos resonaba aún en los corredores de Sinaloa, Harfuch ya planeaba los siguientes pasos. Porque para él, la guerra no había terminado. Apenas comenzaba. ¿Fue este cateo solo el principio de una guerra más grande contra el crimen? ¿O hay fuerzas ocultas que aún protegen a los chapitos? Cuéntanos qué piensas y no olvides darle like y suscribirte para más.